ahora, como todo indica, debería hacer un pequeño resumen de lo que acaba diciendo. Decía que estamos en un conversatorio en que la idea es pensar un poco la sociología más pública en distintos sentidos que no voy a repetir, pero que si tienen ganas de un poco de bibliografía y marco teórico sobre el asunto, después les recomiendo un trabajo de Burawoy, que solía ser presidente de la Asociación Internacional de Sociología y que fue un impulsor de la idea de la sociología pública. Y decía que estamos también acá en la carrera de Sociología de UFLO empezando a llevar adelante un proyecto de podcast de sociología, sobre todo de teoría sociológica y de teoría social, eh, y que la verdad que queríamos escuchar a aquellas personas que ya vienen laburando, ya vienen pensando y que ya tienen experiencia en estas cuestiones. Tanto con el tema de cómo es que producen, cómo es que hacen, cómo es que realizan, o incluso hasta por qué lo hacen. Y también el hecho de a ver cuál es las experiencias y las reflexiones que ellos tienen en relación a esto que decíamos, al intento de hacer una sociología más pública, más inclusiva. Así que esa es un poco la excusa de la reunión, y sin darle mucha vuelta, si les parece, voy a presentar a los panelistas, a los invitados a esta charla, que son Hernán Escudero, que es sociólogo, es comunicador, es Machine Learning Engineer, es fundador de Deployer y produce y narra, y bueno, no sé si narra es la palabra, pero produce y locuta. Bueno, ahora él nos va a contar un poco cómo se subdividen el rol de tareas, que incluso aparte imagino muchas veces están en la misma persona, entonces, para poder entender un poco cuál es la complejidad de la tarea, en el armado de un podcast que está buenísimo, que es podcast barra newsletter, porque también tiene una entrega por mail para poder seguir los temas un poco más candentes, que se llama Buena Data, que está centrado mayormente en lo que es la cuestión de la tecnología, los algoritmos. Hernán vino de invitado también ya una vez a nuestra materia de análisis de datos, y estuvo muy bueno también poder escucharlo y poder hablar acerca del encuentro de sociología y datos y el mundo de datos en general. Y bueno, teníamos ganas también de poder compartirlo, como si fuera nuestro, ¿no? Pero poder hacer algo que no quede solamente para dentro del aula. Así que eso es Hernán. También está Lucía Villalba, es socióloga, socióloga de la UBA, es becaria de investigación y produce otro podcast que también está muy bueno, se llama Intereses Conectados, y tengo entendido que no es el único que produce o produjo, también de vuelta también lo contará ella. El podcast, Intereses Conectados, es un podcast en el que se cuentan, se comentan y se charla y se discute acerca de series y películas con una mirada sociológica. Cuando yo creo que leí por ahí en la descripción que ella le pone cuasi sociológica o semi-sociológica, a mí me parece que está buenísimo lo que hacen, y hay episodios que la verdad que nada, son buenos para pensar un concepto, para pensar una problemática, para pensar una manera de mirar desde la sociología. Así que también les sugiero un montón ese podcast. Y finalmente está Julieta Gómez, Julieta Gómez Ellis, que es de la UFLO, es nuestra secretaria académica regional de Buenos Aires. Es docente, formadora de otros sociólogos, formadora de futuros colegas docentes de sociología. Y acá en UFLO ella impulsó un poco este programa que tiene que ver con esta producción de este tipo de formatos y otros formatos, sobre todo como materiales para las aulas, así que creo que también nos puede dar una mano a pensar eso desde el punto de vista del recurso para la formación, para el aula, para su costado más educativo. No es el único proyecto que tiene, pero bueno, voy a dejar que todo esto lo comente ella. Así que, bueno, dicho esto, si quieren, yo me callo. Tenía en mente hacer una especie de introducción acerca de esto, pero para mí que hay algo acá como central que es eso. Les pregunto, sobre todo a Hernán y a Lucía, que por ahí les invito a que empiecen ellos, si quieren en ese orden, estamos organizando en este momento, se estarán dando cuenta, que nos cuenten un poco su experiencia, el racional, el por qué apostar una podcast, por qué se metieron en un mundo que imagino tiene tanto laburo, eh, y si quieren teorizarlo un cachito, ¿cómo ven que la sociología puede, en este caso, vincularse con el sentido común? Porque a veces solemos pensar a la sociología necesariamente como un discurso que está ahí para romper, para como ser como la contracara del sentido común, y mi hipótesis es que tal vez esto de los podcasts
suponga una dirección contraria. Pero bueno, ese es el puntapié. Si quieren, lo escuchamos primero a Hernán, después a Lucía, después a Julieta y después charlamos en el tiempo que nos queda. Impecable. Bueno, Perdón, último aviso así organizativo. Al resto, si quieren, tienen ahí un botoncito para dejar preguntas, comentarios o levantar la mano. Si quieren, les podemos abrir el micrófono, así también comentan más cómodamente. Ahora sí, me callo, Fernando. Impecable, gracias Gastón, bueno, gracias a todas por estar acá. A ver, un poco cuento cómo llegué a esto. A ver, para empezar yo estudié sociología y periodismo, o sea, las dos cosas, porque siempre tuve un poco, al menos lo que me pasó a mí, ¿no? O sea, cada uno le puede pasar lo propio, pero al menos a mí lo que me pasó es que yo desde muy pibe siempre tuve como esta hipótesis, que bueno, después da para discutir con birra, café y demás, depende de la hora, de que una sociedad tenía que estar bien informada para poder tomar decisiones apropiadas. Y siempre sentí que lo que podemos decir, la ciencia, la academia, siempre estaba muy parada en una torre de marfil, de donde, bueno, andaba a bajarla de ahí. De hecho, bueno, hablo un poco también de eso en mi podcast. Entonces yo siempre tuve esta idea de, bueno, aprender, digámosle, el contenido con la sociología y la forma con el periodismo. De hecho, yo ya estoy un poco desacostumbrado a todo lo que es la escritura académica en clave formato cita APA, esos abstracts que tienen que tener 40 páginas, o si no, no te lo aprueban. Yo ya un poco me corrí de esa. Y un poco la verdad que lo que me llevó a hacer esto es, por un lado, bueno, es un poco también lo cuento, ¿no? En el podcast y demás. Yo trabajé durante mucho tiempo en el Estado, haciendo investigación en el terreno de lo público, o sea, haciendo comunicación científica, justamente, por un lado, en el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde me encargaba de eso, por un lado hacer comunicación científica y otros años después de hacer desarrollo territorial puro y duro. Después me terminé metiendo en datos porque, bueno, con el despido, con el macrismo, demás cuestiones que no vienen al caso, pero me terminé metiendo en esto. Pero siempre con la idea de que, al menos es una vocación personal en algún punto, oficiar de puente entre saberes, entre conocimientos, entre personas. Y creo, o al menos siento haber encontrado en el podcast y en el newsletter, Buenadata como esquema, digamos, un poco una linda llegada y un lindo camino para poder empezar a hablar de cosas que tal vez no son tan fáciles de hablar, no son tan fáciles de entender y no son tan fáciles de digerir en algún punto, ¿no? Me parece que el desafío pasa por ahí. Y en cuanto a una mención que quiero hacer, porque lo veo acá, Buenadata, al menos como podcast en sí, no es enteramente un proyecto que haga yo solo. Yo jamás podría haber hecho algo como eso. Está acá presente, lo veo en el chat, por eso no quiero dejar de mencionarlo a Nicolás Dalmas. Él es mi productor, de hecho. O sea, mi rol en Buenadata es guionista, o sea, hago todo el guión, por supuesto, porque de vuelta acá entra en juego mi saber periodístico, digamos, de bueno, cómo organizar un guión, cómo construirlo en mi cabeza y después plasmarlo. El guión es mío, la idea es mía, la narración es mía, la grabación es mía, pero Nico, que con su saber de diseño de audio y demás cuestiones, él se encarga de lo que es la producción, se encarga de lo que es la mezcla, se encarga de lo que es la postproducción. Todas cosas que hacen justamente que son un producto, nada, de la calidad que tiene, que quiero decir, yo no podría haberlo hecho, que lo quiero dejar bien claro, yo no lo podría haber hecho nunca, entonces bueno, por eso siempre está bueno aliarte con gente que la tenga más clara que vos, ¿no? Sí, bueno, eso, breve, así dejo la palabra a lo demás, después seguimos hablando. Bueno, yo tengo el caso contrario en varias cosas de lo que contaste. Yo sí estoy muy cerca de la escritura académica, los abstracts. Bueno, soy becaria doctoral ahora. Hoy di una ponencia, o sea, estoy muy cerca de eso. Y estoy haciendo el podcast completamente sola. Yo hago el guión, lo grabo, edito el audio, edito video porque lo subo a YouTube también. Pero sí, es un trabajo arduo hacer un podcast. Yo en realidad lo empecé con una amiga, lo empezamos en el 2020 con la pandemia. Básicamente estábamos en la mitad de la carrera y queríamos hablar de sociología porque era lo que hablábamos todo el día, pero muy pandemia, hablábamos también de lo que estábamos viendo todo el día porque no podíamos salir de nuestras casas. Yo siempre vi muchas series, mi amiga vio muchas películas y entonces ahí nos surgió la idea de conectar un poco lo que íbamos viendo en las clases con lo que nos gustaba hacer en nuestro tiempo libre. Y bueno, nada, eso es.
nosotras, los guiones siempre fueron también bastante sociológicos en el método de escribirlos. Nosotras incluso hicimos una página en la que ponemos en Norma Zappa la bibliografía que usamos en cada episodio. Incluso tipo citar por ahí, no, o sea, a veces citamos bibliografía específica de algunas materias, a veces citamos notas periodísticas que leímos sobre la serie, sobre la película, o alguna crítica cinematográfica de lo que sea que hayamos visto, pero bueno, sí, es lo contrario a lo que estás diciendo, nosotros nos fuimos para el lado de cómo agarrar el trabajo riguroso, sociológico de escribir de esa forma. No, que está perfecto, de hecho, o sea, porque yo no me hallo más en esa, a título recontra personal, no me hallo más en esa, pero está perfecto. Yo di por abandonada mi carrera de investigador con mi segundo plazo en la facultad, después dije, ahí dije, listo, ya está, es un camino que no va. Juli, no sé si vos también querés contarnos un poco acerca de tu modo de entrarle a esto. Me encanta que ya llevamos 2 personas que ya nos contaron 2 caminos totalmente distintos, así que Sí, y creo que yo no voy a hacer, creo que no voy a hacer la excepción porque mi recorrido es diferente, tenemos en común la carrera. Yo cuando me invitaste a participar pensaba, te dije, ¿no? Te anticipé algo, yo voy a hablar de educación, que es de lo que sé y lo que más me gusta. Para mí, lo que tiene en común la divulgación científica y de alguna manera, lo que tiene en común la divulgación científica y la enseñanza de la sociología es que del otro lado hay alguien que no le importa mucho la sociología, ¿no? O sea, la gente de a pie no va por la vida preguntándose de qué manera la sociología puede impactar significativamente en su desarrollo personal o profesional. De la misma forma que nosotros, los sociólogos y sociólogas, no vamos por la vida pensando de qué manera otras disciplinas científicas van a mejorar nuestra manera de vivir, ¿no? O sea, creo que ahí tenemos un punto en común. O sea, desde mi humilde experiencia, la facultad, por lo menos las facultades tradicionales de ciencias sociales, nos han enseñado sociología a partir de la lectura de libros, capítulos de libros, apuntes, que no son ni más ni menos que un montón de fotocopias en blanco y negro, una tras de la otra, apiladas en lo que podrían ser unidades o temas. Y la propuesta es básicamente la misma siempre, ¿no? Un docente que habla muchas horas, que nos propone leer esos materiales, que nosotros tenemos que tomar apuntes y repetir de una forma más o menos precisa en el momento de los exámenes. Cuatrimestre tras cuatrimestre, año tras año, los que sobrevivimos de alguna manera o los que no desistimos, aprendemos una manera de hablar y de escribir, que es lo que Carlino después va a llamar la alfabetización académica, o lo que otros van a llamar el sentido común sociológico, o sea, una suerte como de códigos compartidos que tenemos, todos decimos más o menos las mismas palabras y entendemos de qué estamos hablando, podemos sentir esa familiaridad cuando encontrás a un sociólogo o un socióloga en otro contexto, ¿no? Que hay una cosa como de cercanía, de puedo hablar el mismo idioma que esa persona porque fue a la misma facultad que yo, y durante años funciona, quiero decir, ¿no? Funciona para mantenerse, por lo menos en las fronteras de la facultad, y hablar con tus docentes, con tus colegas, con tus compañeros. El problema me parece que sucede cuando querés comunicarte con otros seres humanos que no estudiaron la misma carrera. Yo recuerdo las caras de mis amigos y de mis familiares cuando yo trataba de decir en una sobremesa algo que pensaba. En mi cabeza ellos lo que me miraban era como diciendo, ¿qué estudiaba? ¿Qué había dicho que estudiaba? ¿Para qué servía eso? ¿Por qué habla tan difícil? ¿Por qué hace oraciones tan largas? ¿Por qué le da tanta vuelta? ¿No? Me acuerdo de eso y me acuerdo de algunas anécdotas simpáticas, como un taxista que una vez me preguntó si la sociología era la psicología de la sociedad. Y también recuerdo la decepción de mis viejos cuando me fueron a tirar huevos el día que me recibí, que me dijo, ¿acá estuviste todo este tiempo? Como no, como una cosa de, yo tenía otra, pensé que en su imaginario tenían otra expectativa. Creo que esa manera de hablar y de escribir que nos propone la academia, tiene dificultades justamente cuando nos encontramos con otros. Y nos encontramos con otros en la vida cotidiana, pero también en el trabajo nos encontramos con otros, porque difícilmente uno trabaje solamente con sociólogas y sociólogos, ¿no?
A los que nos dedicamos a la enseñanza de la sociología o nos interesa no solamente la sociología, sino enseñar sociología, yo creo que esto se vuelve directamente un obstáculo. O sea, uno de los grandes desafíos que tenemos las personas que queremos enseñar sociología es lo que los pedagogos llaman la transposición didáctica, es transformar el saber disciplinar en un saber accesible para otro ser humano. Y la sociología al mismo tiempo está presente en distintos niveles del sistema educativo. Está presente en la escuela secundaria, en las escuelas que tienen orientación en ciencias sociales, pero también los sociólogos podemos dar instrucción cívica, educación cívica y un montón de materias de la currícula obligatoria. Podemos dar sociología en todo el nivel terciario. Quiero decir, todos los profesorados tienen la materia sociología de la educación, por ejemplo, y un montón de carreras técnicas como enfermería tienen sociología de la salud. Y tenemos una lista enorme de carreras universitarias en la que podemos ejercer la docencia, no solo la propia y la de nuestros hermanos primos, los antropólogos, politólogos, que hablan un idioma más o menos parecido al nuestro, sino además un montón de otras carreras donde la sociología tiene mucho para aportar y para decir. Yo estoy convencida de que la disciplina tiene algo, un distintivo, un aporte. Tiene preguntas, una manera de pensar, una manera de mirar la realidad que es interesante, que puede transformar de manera positiva la vida de otros, pero creo que tenemos dificultades serias para hacernos entender, para poner ese conocimiento a disposición. Y en esa línea pienso que los podcasts que tanto Hernán como Lucía llevan adelante son un excelente, no solamente recurso, sino que pueden convertirse en un material didáctico. En educación se distinguen hay dos categorías que a mí me gusta distinguir. El recurso educativo, que es como cualquier recurso que esté disponible que yo uso con fines educativos, aunque no haya sido creado con ese fin. Por ejemplo, agarro un fragmento de una peli y lo uso en una de mis clases porque estoy enseñando el proceso migratorio y esa peli ilustra como nadie esa situación o ese contexto histórico. Pero además tenemos la posibilidad de los docentes de elaborar, de diseñar y elaborar materiales didácticos, que ahí sí tienen un fin educativo en sí mismo. O sea, los creás con la intencionalidad de favorecer la enseñanza y de favorecer el aprendizaje. Y en ese sentido creo que el podcast de sociología, y por eso ganó la convocatoria Fluinnova, la enseñanza, el que mencionabas vos, Gastón, al principio, la enseñanza de los clásicos y de los sociólogos contemporáneos a través del formato podcast, creo que tiene ese potencial didáctico. O sea, de favorecer el aprendizaje de otros que no necesariamente van a estudiar sociología ni cerca, ni les interesa, ni les tiene por qué interesar. Porque yo creo que a diferencia de otras disciplinas que quizás son un poco más seductoras desde el vamos, en la nuestra tenemos que seducir para que nos escuchen, para que nos presten atención o para que consideren nuestro punto de vista como un punto de vista posible, viable, interesante. Y ahí me parece que la tecnología tiene, digamos, no la tecnología en sí, digamos, sino la sociología de estos nuevos formatos, me parece que tiene ese potencial. En términos educativos lo veo casi indispensable. Porque seguir ofreciendo apuntes en blanco y negro... Sí, de hecho, a mí esto que mencioné, de hecho, es algo que yo hablaba en su momento en la clase a la que me invitó Gastón, a charlar un poco más específicamente sobre datos, ¿no? Sobre ciencia de datos y ciencias sociales. Y creo que pasa un fenómeno un poquito análogo ahí, ¿no? O sea, creo que parte del diferencial de lo que nosotros, quienes venimos de ciencias sociales, sociólogo en este caso, pero bueno, creo que aplica un poco a todos que venimos sociales en un punto, lo que podemos aportar a un esquema, a una disciplina que está cambiando y naciendo todo el tiempo, como es la tecnología moderna, o sea, a ver, desde cosas como ChatGPT hasta cosas como todos los toda esta clase de cuestiones, es necesario un sentido, una mirada crítica y un sentido sociológico, pero para eso también es clave que empiecen a haber iniciativas como estas, en algún punto como la de Lu, como la tuya, Juli, también, que puedan empezar a acercarle a eso, digamos, es un término espantoso, pero al ciudadano de a pie, digamos, herramientas más o menos elementales como para que puedan tener otra forma de ver lo que está pasando, digamos. Creo que, o sea, por eso es un poco... digamos, mi alejamiento en algún punto de la academia, creo que pasa un poco por eso, o sea, que esto vos decías, Juli, ¿no? O sea, cómo nos hablamos a nosotros mismos en la academia, o sea, solamente es una secta, ¿viste? En algún punto casi, o sea, ¿y cómo salí de la secta? ¿Cómo haces que la persona, no sé si se acuerdan, hace un par de años atrás, cuando había salido, se habían filtrado, no era del macrismo, estamos hablando,
tipo investigaciones del CONICET, y había una que era tipo las representaciones de la paternidad al Rey León, y se te cagaron todo de risa en la cara, y en algún punto con justificativo, porque nadie le explica a la sociedad para qué se hacen estas cosas. Bueno, porque si vos ves eso de pibe, tu socialización te hace mamar ciertos patrones y en consecuencia vas a crecer el resto de tu vida. Si nadie se lo explica a la gente, esto pasa como un delirio de hippie, ¿entendés? Entonces me parece que ese es otro de los aportes que tiene. Cuando Bourdieu hablaba de la sociología de combate, que la sociología como un deporte de combate, este es el combate que tenemos que dar. La academia, tipo, en todo caso, para no ser, digamos, evidente, no es la única arena, la academia. La arena, al menos la que a mí me gusta participar, es la que está ahí, digamos, en la calle. Ojo, tampoco quiero caer en esa especie de negacionismo académico en el cual caen por ahí mucha gente que viene de la tecnología o de los bootcamps y decir, no, la facultad no sirve para nada, hacete un cursito de Python y ya está. No, tampoco es así. Pero sí tener herramientas modernas. Vos recién mencionabas, Juli, también, o sea, de cosas de nuestra época, por ahí de estudiar, yo tengo 35. Yo estudiaba, me acuerdo, eso lo menciono siempre, tipo, el Z-Score y el P-Value, fotocopias todo gastado de un lado del otro, son cosas que decís año 2023 ya está, ¿entendés? Y cosas de ese estilo, hay un montón de aporte que tenemos que hacer nosotros como sociólogos, sociólogas y digámosle así, o al menos así me gusta considerarme, como militante de las ciencias sociales. ¿No? Yo, ahí, en esto que decía Julieta y esto que estabas comentando vos, ahí también hay algo que a mí me hace ruido, digo, porque parece que como si hubiera una especie de diferencia o de contraposición entre hablarle a los colegas o a los colegas en formación y hablarle al resto de la gente. Como si cuando uno entrase al aula de sociología como estudiante hubiese dejado el sentido común en la puerta. Digo, no pasa, digo, de la misma forma de tampoco dejamos los privilegios y todas las cosas que nos dice la sociología de la educación, digo, no dejamos tampoco las jerarquías sociales, no dejamos las diferencias sociales, no dejamos un montón de cosas, porque habríamos dejado el sentido común. Y a mí me parece que hay algo central o distinto en los podcasts, sobre todo los podcasts que no están orientados a enseñar sociología, sino a hacer sociología en un mundo de temas para personas que ya están interesados. Digo, la gente que escucha Buena Data está interesada en la tecnología, muy probablemente mucho más que en la sociología. Del mismo modo que la gente, bueno, no lo sé. Sin duda alguna, sin duda. Sin duda alguna, claro. Y la gente que seguramente escucha Intereses Conectados, le debe interesar la sociología, si no, seguramente irían a ver, no sé, algún otro comentario de series o algún otro youtuber o lo que sea que esté más poniendo el foco en, no sé, en Hollywood, lo que sea. Pero digo, claramente es gente que está interesada en algo distinto a la sociología, que son las pelis, que son las series, que es ese consumo, que es la historia que está atrás de eso, y que es en poder ver la sociedad última a través de esto. Entonces, digo, me parece que es una sociología que si quiere ser efectiva en ese sentido o en estos sentidos, es una sociología que juega con el sentido común, que construye un público por ahí distinto al que estamos acostumbrados a construir cuando solamente miramos para dentro de la academia, que es como ir de cacería al zoológico. Digo, si los estudiantes de sociología no están interesados en la sociología, estamos en el horno. Pero la idea es poder hacer que eso no sean dos maneras de hacer sociología totalmente distintas. Sí, yo por ahí recuperando lo que dijeron los tres y la pregunta que hicieron de por qué la sociología se desatendió de la divulgación científica, yo diría que, bueno, es esto que ustedes dicen, ¿no? Esto de que también decía el texto ese de Jeffrey Alexander de los clásicos, es como que hablamos nosotros en nuestro propio lenguaje, todo el tiempo citando los clásicos que leímos una y otra vez, y la gente que nos ve de afuera dice, ¿y estos de qué están hablando? ¿Quiénes son estas personas? Y la realidad es que la sociología habla de cosas de la vida cotidiana que conocemos todos, solo que en un idioma más difícil. Entonces, por ahí, ¿no? Luchar contra el sentido común. Por ejemplo, mi podcast directamente agarra el sentido común. Bueno, ¿qué pasa en esta serie? ¿Qué pasa en esta película? Y intentar pensarlo sociológicamente, pero en un idioma claro, que podamos entender todos. A mí me encanta contar que una vez me llegó un mensaje de un oyente que decía, a mí me gusta escuchar tu podcast con mi novia porque escuchamos el episodio y después nos ponemos a hablar de la serie o la película y la vemos de otra forma de la que la habíamos visto en un principio, y me sacaste el miedo a Marx. Entonces esto como,
Claro, esta persona por ahí nunca había leído a Marx y no le interesaba tampoco, pero sabía que existía como un miedo a su figura y ahora es como, ok, no entiendo de qué se trataba, no era tan terrorífico y lo puedo entender. Entonces nada, eso, como no luchar contra el sentido común, sino también agarrarlo porque somos todos parte de él y de la sociedad de la que estamos estudiando sociológicamente. Yo pienso que ahí hay una cosa de reproducción de la forma en la que nosotros fuimos enseñados, digamos. La facultad te propone por lo general un modelo muy homogéneo y si no, sin reflexión mediante, lo más probable es que repitas ese patrón, o sea, que enseñes o hables de la misma manera en que los sociólogos que te formaron te hablaron, porque esa es la propuesta que se hace. Entonces, ¿por qué hablarías también de otra manera? Es un código que la facultad te propone, que la academia te propone y de la que sos parte. Entonces digo, salvo que uno venga o obtenga otras herramientas, yo por lo menos soy primera generación de estudiante universitario en mi familia. O sea, yo no sabía cómo hablaba nadie que había ido a la universidad. O sea, que para mí mi socialización fue ahí y entendí a través de los docentes, de ese cuerpo colegiado que uno respeta además, y de la propuesta de los autores, que es de puño y letra, sin intermediación, sin mediación didáctica, nada, ¿no? Como lea Marx de Marx, que tiene valor, no digo que no, solo que, bueno, la propuesta es así, es como palo y palo, terminás como asumiendo que esa es la manera de hacerlo. Y por otro lado, creo que durante mucho tiempo era muy difícil hacerlo de otra forma. O sea, la oportunidad que tenemos no sé, de diseñar experiencias distintas, pero también de poder diseñar y elaborar materiales didácticos es única. Hace 30 años atrás, no sé, ¿quién podía manejar un programa, no sé, un programa no sé, de edición de imágenes, de edición de video? O sea, era mucho más difícil el uso de esas herramientas. Me parece que ahora también tenemos una oportunidad en ese sentido, la posibilidad de diseñar y de elaborar materiales didácticos de manera casi intuitiva, sin una formación específica. Por supuesto que si te juntás con personas dedicadas especialmente, lo vas a hacer con mejor calidad, de una mejor manera, ¿no? Obviamente, ¿no? Sin desmerecer el laburo de otros. Pero quiero decir, uno puede intentar, ¿no? Pimponear ideas, acercarse, probar mucho antes, y antes era algo que por ahí podías pensar y, no sé, tendrías que mandar a hacer, buscar el presupuesto y que otro lo haga si es que te daban pelota. Además de que la facultad estaba totalmente desinteresada por el multiformato. Creo que estamos también en un momento donde es posible. Me parece súper importante y súper interesante lo que dijiste también sobre en qué está interesada la facultad o no. Ahí, por ejemplo, me quedé pensando en también la pregunta de Georgiana, ¿no? O sea, ¿por qué se desatendió la divulgación científica? Y me quedé pensando, digo, ¿cómo es que nosotros no tenemos un Felipe Piña, no tenemos un Paenza, no tenemos un Luis Alberto Romero? O sea, con todas las diferencias que uno pueda tener con toda la persona que yo acabo de nombrar, pero no hay ninguna persona que haga un sociología para qué, o sea, como se planteó como se planteaba en mis años mozo de estudiante, ¿no? Y ahí un poco creo que la clave está un poco en lo que dijiste vos, Julio, o sea, yo no sé hasta qué punto a la facultad le interesa estas cosas. Al menos, a ver, de vuelta, voy a hablar desde mi sesgo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia con un montón de cosas. Pero yo celebro y la verdad agradezco iniciativas como la de Gastón y como la de un montón de otras cosas que empiezan de a poco a aparecer en la UBA, yo soy la UBA, ¿no? Que están de a poco empezando a abrir un poco la cabeza respecto a, che, bueno, hay que salir del claustro, hay que salir hay que salir de esto para poder justamente llegarle a la gente. El otro día estuve también dando una clase ahí en sociales que me invitó un colega también a charlar sobre estas cosas. Y me decían, como un indicador de qué es lo que está pasando, que en la UBA estamos ante el récord de menor cantidad de inscritos a la carrera. Es el año en el que menos gente se anotó a estudiar sociología. ¿Por qué? Y bueno, y acá donde si me permitía hablo de ventilador y te digo cuál es mi idea de por qué. Pero en parte todas estas cosas, como la que plantea Lola, que plantea Juli, de esta incapacidad de salir del claustro y y de vernos a nosotros como practicantes de la sociología, como miembro de la sociedad. O sea, de tanto ver a la sociedad como un objeto de estudio, nos desapegamos de ella. ¿Entendés? O sea, y eso me parece un crimen imperdonable en algún punto. Y a esto nos llevó, básicamente. Yo creo Sí, que, digamos, hay ahí una sensación
injusticia respecto de nuestra ausencia de un divulgador o una divulgadora. Yo en lo personal siempre fui fan de los divulgadores, o sea, nunca me sentí... Me encantan. O sea, me encantan los divulgadores. Rolón, todos, lo defiendo a todos. Felipe Piña, Darío Zeta, Ante Feynman, pero cuando vos vas a Filo, no leen a Feynman, ¿eh? claro, y también No no tiene o por sea, qué, hay, digamos, pero claro, hay como una rivalidad ahí, una cosa rara histórica, creo que todos tienen, todos los que han dado ese paso en la divulgación han perdido como el respeto de los colegas. Un poco creo que el miedo o el prejuicio es la banalización, ¿no? Creo que está ahí como que bajar el nivel o decirlo de una manera tan vulgar que no es fiel a lo que dijo, a lo que el autor o la autora dijo. La palabra vulgar, yo te escuchaba y decía, pensar, claro, es que es la idea del vulgo, tipo, cómo, así Sí. tipo bien feudal, ¿viste? ¿Cómo voy a bajar a hablarle al vulgo que no entiende el concepto de operacionalización? Tipo, y no, macho, Sí. bajalo a tierra, papito, o sea, no, tipo, el que te escucha no te entiende. Hay algo de amigo, eso, o sea, pero yo creo, no sé, piensan, ¿se acuerdan ustedes cuando estudiaban? Es un poco careta también, porque digo, sí. todos buscaron en la Wikipedia quién era, que decía Foucault, no sé, la primera que lo leyeron, ¿no? O sea, y si no buscaron es porque no tenían la Wikipedia, pero si la hubieran tenido, hubieran buscado. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, yo egresé en el 2008 en UBA, tenía como, cuando entré a la carrera tenía el fantasma de Foucault. No sé por qué se hablaba mucho, como que era muy difícil las materias de Foucault, Foucault. Bueno, me acuerdo que estaba en Gesell en un verano con mi familia y encuentro en una librería random un librito que se llamaba Foucault para principiantes. Dije, esta es la mía. O sea, yo voy a entrarle a este hombre por algún lado, estoy en el horno y no tengo a quién preguntarle. Me encantó. Obviamente que no era lo mismo que después aprendí en la facultad, pero fue el primer escalón. El que yo necesitaba, por lo menos, para entender, para acercarme desde mi ignorancia total a esa propuesta, y a esa manera de escribir, de pensar, ¿no? A ese bagaje conceptual que nos propone Foucault. Creo que hay por eso digo que es careta, porque todos leyeron alguno de esos libritos, o sea, aunque como símbolo lo digo, ¿no? Cada uno habrá hecho el camino como pudo. Alguno se copió de los apuntes del compañero, le pidió al que sabía mejor que se lo explique de otra manera, le preguntó a los viejos o a algún familiar que tenía cerca, o a algún ayudante de cátedra, o buscó no sé, la clase desgrabada. Todos buscamos un camino para acercarnos mejor a esas propuestas que se aparecen como muy distantes, y que me parece que hoy ponen más, hoy la distancia me parece que es mayor respecto del destinatario de la educación, porque en la facultad, tanto adentro de la facu, los que eligen socio, pero también afuera, donde enseñamos sociología, tenemos personas que antes nunca iban a la universidad o a la escuela. Tenemos una diversidad de destinatarios como nunca antes. Quiero decir, vos das clases en una escuela secundaria o en una universidad, enseñás sociología, no importa que la carrera sea sociología o en otra, vos vas a tener estudiantes con dislexia, estudiantes neuroatípicos, estudiantes con dificultades auditivas, con dificultades visuales, estudiantes de todos los colores. A buena hora que tenemos estudiantes de todos los colores, de todos los sectores sociales. En algunas instituciones universitarias la mayoría son primera generación de estudiantes universitarios. Es decir, que es como antes, digamos, antes incluso era más fácil enseñar sociología de esa forma, porque el destinatario de la propuesta era el hijo de varones jóvenes de dedicación exclusiva al estudio, hijos de profesionales, la élite del país, los futuros gobernantes, esos estudiaban. Ahora no, ahora tenés a todo el mundo adentro de las aulas, por suerte. El desafío entonces se hace mayor. Si seguís usando el mismo, digamos, la misma propuesta, vas a fracasar. O sea, yo creo que vamos a fracasar, en el sentido de que el otro no va a aprender, y encima se va a quedar como diciendo, ¿y esto para qué? En una conversación, en una reunión que tuvimos hace poco acá en la universidad, una profesora, una directora de carrera, de una carrera de salud, nada que ver, pero que tiene sociología como materia, tenía que abrir la materia de sociología, convoca a una docente. ¿Saben qué fue lo único que le pidió a la profe? Le dijo, cuando termine la materia, lo único que te pido es que los pibes no pregunten para qué tuvieron sociología. Oh. Ese fue como, ¿entendés? No fue, laburá los determinantes sociales de la salud, ¿entendés? O no sé cómo se distribuye la enfermedad de acuerdo a la clase social, si nos morimos todos de lo mismo, todos nos enfermamos de lo mismo. No,
era que no se vayan diciendo para qué tuve esta materia. Habla más de nosotros que de ellos. Habla más de ¿no? nosotros que de ellos, tal cual. Olvídate. Yo creo, Juli, aparte que pasa otra cosa, que no solamente está cambiando la composición del aula, o sea, ya es un aula para distintos tipos de personas, por ahí pensando un público, no serían públicos, son estudiantes, pero digo, un estudiante típico que hoy por hoy ya no es tan típico como solía ser antes. Pero aparte otra cosa, que es que lo estamos formando para una sociología que ya sabemos que no va a ser la que que venimos haciendo. Yo creo que hoy estábamos grabando justamente el episodio de Bourdieu. Entonces, por eso me quedó en la cabeza en términos de condicionamientos en el campo. Y nuestro invitado, Joaquín, nos comentaba un poco el hecho de decir, bueno, ¿por qué Bourdieu hizo un recorrido particular que uno podría decir es de alguna manera hasta un juego horrible, feo? Digo, ¿por qué arrancó por acá? ¿Por qué jugó por este lado? ¿Por qué su obra tuvo este camino? Yo decía, pero porque Bourdieu estaba en la Academia Francesa, ese es el juego que se juega en la Academia Francesa. Y el intelectual típico de ese momento es básicamente lo que terminó siendo Bourdieu. O sea, es el intelectual público, el intelectual que cruza la filosofía con otras cosas, etcétera, 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 etcétera. O sea, había una idea de sociología para la cual se quería formar. Y yo creo que hoy por hoy estamos en una situación en la que pareciera que la sociología se modifica en un montón de cosas, menos necesariamente en el tipo de sociólogo que estamos formando. O sea, queremos que nuestros futuros sociólogos tengan nuevos métodos, tengan nuevos conocimientos, nueva inserción, nueva cosa, pero siguen siendo el mismo tipo de sociólogo, o sea, el mismo rol en la sociedad, que de alguna manera es como hasta disociado. Raro. Yo ahí te quiero hacer un retruque y una repregunta. ¿Está cambiando la sociología? O sea, la sociología hoy, año 2023, ¿está aceptando que está en el año 2023? ¿O sigue leyendo El Capital como si no existiese nada más? Digo, o sea, te la tiro, ¿eh? O sea, ¿está dándose cuenta la sociología? ¿Está haciendo bien las cosas e intentando entender la sociedad que es hoy en día? ¿O está tratando de ver cómo amolda lo que ve a la teoría que viene trayendo de hace un siglo para atrás? Donde, al menos en mi experiencia, por ejemplo, formadores, científicos sociales latinoamericanos, nos vimos, científicos sociales modernos, nos vimos, entender un poco cómo funciona Internet y las identidades digitales, nos vimos. Es una pregunta, es una mitad chicana, mitad pregunta de verdad. O sea, ¿está cambiando la sociología? Ahora, antes de dejarle la palabra a Lucía y Julieta, porque seguramente creo que también estaría buenísimo la opinión de ellos con respecto a esta pregunta. Yo creo, o sea, mi respuesta esperanzadora es que sí. Después, obviamente, las instituciones tardan, porque son así, porque son básicamente estructuras, o sea, van a tardar en modificarse, pero yo creo que sí, porque cuando vos te juntás, como por ejemplo, el jueves pasado fue el Día del Sociólogo, y había una mesa del Colegio de Sociólogos sobre este tema, y todos hablábamos de cambios, o sea, nos gusta o no, todos hablábamos de cambios, y decíamos, che, hay nuevos métodos, hay nuevas tecnologías, hay nuevas necesidades, hay nuevas relaciones con otras disciplinas que nos dicen que nos necesitan para poder ver, por ejemplo, cuestiones de sesgos de los algoritmos, y para hablar acerca de implicaciones éticas. O sea, yo creo que sí. Y digo, más allá de eso, la sociología también somos todos desde lugares por ahí un poco menos centrales, y más chiquititos, como puede ser este espacio, o ahora que estamos conectados 20 personas, y que esto quedará en YouTube, para que después se puedan sumar otras personas en la charla, digamos. Pero digo, yo creo que ustedes hacen una sociología distinta. Entonces me parece que sí, me parece que por lo menos hay un interés ahí por algo distinto. Cuando yo hice la carrera, que por eso soy el más viejo de todos nosotros, cuando yo hice la carrera conocí a un solo sociólogo que laboraba fuera de la academia. Creo que eso hoy por hoy ya no... Era mala palabra. Cuando yo estudié, era mala palabra decir que trabajabas en el sector privado. Era decir, vendido, traidor. O sea, cosas que escuché y que yo mismo he dicho, no voy a decir que no la dije. O sea. Yo creo que está instalado todavía, ¿eh? No estoy segura de que se haya superado esa mirada. Creo que la gente no lo dice nada más. No sé. Me quedaba pensando en la pregunta, ¿no? La sociología, así como si existiera algo en un ente superior, la sociología, no sé, yo veo un montón de sociólogos y sociólogas, no sé si veo la sociología. Veo un montón de iniciativas, veo que a los sociólogos y sociólogas que conozco que se insertaron
laboralmente los veo bien insertados, o sea, para mi sorpresa, quiero decir, mi mayor temor, o por lo menos el que a mí me inculcaron y con el que yo acarreé muchos años, fue de qué voy a trabajar, ¿no? O sea, yo me hacía la cocorita para afuera, pero internamente también pensaba, che, ¿de qué voy a trabajar? Porque está instalada esa cosa de la incertidumbre laboral y demás. Cuando veo las inserciones profesionales de mis compañeros de cursada o de los que conocí a lo largo del tiempo, veo que es muy diversa la inserción laboral y que nos va bien en el sentido, digo, de que hacemos la diferencia, o sea, nos reconocen otros colegas, pueden identificar que somos sociólogos, como que hay algo de nuestra mirada que se distingue, no, nos dediquemos a la salud, a la educación, a la tecnología, lo que es a la divulgación científica. Lo que no nos veo es como un cuerpo colegiado, o sea, me cuesta ver a mí, no sé, por ahí yo estoy demasiado la mía, o hablando con otros colegas, pero me cuesta no veo el colegio, o sea, en el sentido, digo, de una identidad. Yo hace poco no sé hice eso. un episodio, Sí. perdón, No, sobre justamente la sociología, y entrevisté a estudiantes y egresados, bueno, Gastón fue uno de ellos, de distintas universidades argentinas donde se estudia sociología, y estas cosas aparecieron en las entrevistas. Estos cambios, por ejemplo, hay un montón de gente que pide que cambien los planes de estudios porque estamos aprendiendo cosas que ya no sirven para hoy en día, o sirven, pero bueno, que habría que actualizar un poco para pensar la sociología desde el siglo XXI. Y, por ejemplo, en la UBA recién ahora empezaron a armar debates y están organizando para ver si se cambia el plan que existe el mismo desde 1989, o sea, ya cambió mucho el mundo desde ese momento. Claro, desde antes de la Guerra Fría, o sea, mirá lo que será, o sea, no tiene Claro, porque ¿sabes internet, o qué es? sea, No, es el plan de termina la dictadura, vuelve la democracia, se vuelven a Nunca se organizar tocó. las facultades, y eso que quedó ahí, en el 87 es el plan, quedó así, del profesorado es el mismo. Yo, Lu, te escucho y digo, ojalá, o sea, yo lo que vi es a una persona diciendo, empecemos a hablar de esto, que puede tardar, o sea, del profesorado empezamos a hablar hace más o menos 10 años. Todavía sigue siendo el mismo profesorado, la misma propuesta. Digo, algunas instituciones también tienen particularidades, ¿no? O mayores dificultades para. Yo pensaba, una de las mejores frases de Marx, siempre pensé, ¿no? Como esta idea de investigar para transformar la realidad, ¿no? Esta idea de, bueno, conocer el mundo para transformarlo, para hacerlo mejor. Creo que eso es lo que tenemos en común, creo, quizás me equivoco, los sociólogos, las sociólogas, ¿no? Hay una idea ahí de hacer algo que haga del mundo un lugar mejor, porque tenemos un reconocimiento de la injusticia, de la desigualdad, de que hay algo así, que no funciona, que podría ser de otra manera, que debería ser mejor. Pero no veo una identidad común. No sé, yo por lo menos no me siento parte de un grupo que me abrace. Me reconozco primos cuando me junto, ¿entendés?, de casualidad con alguien que estudió lo mismo que yo. Reconozco una familiaridad en la manera en que hablan, en los chistes que podemos hacer, en las cosas que nos gustan, en las cosas en las chicanas. O sea, los escucho a ellos y sé que somos de la misma familia. No los vi nunca, como viste, acá hay una tía que tuvo un hijo que nadie sabía, bueno, extramatrimonial, listo, o sea, es como un hermano, un primo sociólogo que está por ahí. Pero no sé si somos parte de algo, no sé si la sociología en Argentina existe como tal cosa. Yo veo un montón de iniciativas copadas, pero también veo mesas dentro de jornadas monumentales que son integrantes de cátedras hablándose entre ellos, digamos. Eso que decía Hernán es cierto. Entre Por ahí está el nosotros. valor de la difusión, ¿no? En vez de hablar todo el tiempo entre nosotros, empezar a hablar con otra gente, que aparte por ahí están interesados en lo que estamos hablando, pero no tienen idea porque no nos entienden, porque estamos hablando en este vocabulario del siglo XVIII. Yo no sé si hay una identidad, decididamente nos faltan órganos colegiados, nos falta, existe un colegio o una superior. renovación en dichos órganos. Yo acá te hago un retruque también, o sea, o una renovación fuerte en dichos órganos, porque a ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que va a decir Julio, es decir, bueno, si está el profesorado dando vuelta hace una década con cambiarlo, bueno,
¿Qué pasa que no cambia? ¿Entendés? Hay un montón de intereses de un montón de gente que justamente no quiere que cambie. Porque, bueno, porque por más que de la boca para afuera digan que la sociología es una cosa, no quieren perder la quintita. Entonces, eso es una realidad y no podemos negar que ocurre. O sea, entonces digo, no es solamente, eso es lo que también atenta contra este espíritu de unidad de los sociólogos combatiendo hasta donde podemos estas injusticias a las cuales Juli se refiere, que nosotros sí tenemos una sensibilidad distinta. Esto lo he dicho con mis colegas tecnólogos con los que la laburo y toda la pelota. O sea, nosotros tenemos una sensibilidad distinta, es una realidad esto. Entonces, bueno, pero ¿por qué no sé? Bueno, porque están los intereses en el medio. O sea, porque de vuelta, para algunos decir el mercado, trabajas en el sector privado es una mala palabra, para algunos decir sé programar es una mala palabra, o sea, y también se genera al otro lado, ¿no? O sea, yo en el podcast lo mencionaba, o sea, cuando la UBA hace la carrera de ciencia de datos y no pone ninguna materia de sociales, ¿el error de quién es? Nuestro, que no supimos explicar para qué cuernos una carrera de licenciatura en ciencia de datos tiene que tener o sociología, antropología, historia, filosofía. O sea, si no supimos explicar para qué, el error fue nuestro, ¿eh? O sea, eso me parece también interesante pensarlo. Sí, yo, antes de por ahí hacerles la última pregunta, que es una pregunta chiquitita a Lucía, porque cuando la presentamos dijimos que era becaria, lo que significa que ella todavía está por ahí en un trayecto larguísimo, súper cuesta arriba, que en algún momento va a tener que escribir una tesis y esas cosas. De vuelta, esta charla no la tuvimos antes, así que por ahí estoy diciendo cualquier cosa, vos corregime tranquila. Y quiero ver quería preguntarte vos, ¿cómo es? Porque digo, vos estás jugando este juego que nosotros estamos contando y vos lo estás viviendo en carne propia. Imagino que en algún momento decís, che, esto de hacer los podcasts, ¿no me está sacando el tiempo que yo tendría que estar dedicándole a escribir un resumen? ¿O crees vos que, porque digo, por ejemplo, CONICET empezó a valorar ahora las actividades de divulgación? Es algo que uno podría cargar en el SIGEVA, si es que tiene ganas de navegar infinitamente en los laberintos de un PDF inentendible que explica cómo son las categorías de producción académica. Pero no sé, digo, digo, ¿cómo lo ves vos que estás en este momento ahí? O sea, ¿crees que hay una posibilidad o que hay un caminito que eventualmente esto que estás haciendo no va a terminar en una cuestión medio Batman, que de día hace una cosa y de noche hace otra? Qué buena pregunta. Bueno, yo pensé si poner en el SIGEVA o no el podcast, porque te agarra la duda de eso que decían ustedes, ¿no? El desprestigio a la divulgación, como si fuera una boludez, como que está muy subvalorado. Yo me recibí el año pasado y ahora estoy con una beca doctoral y estoy cursando una maestría. Y sí, lo vivo medio como una doble vida al estilo Batman, pensar en escribir un guión a la noche, ver cuándo lo grabo, editarlo a la madrugada y subirlo, y me pasa mucho eso de pensar que me está sacando tiempo de lo que tendría que estar haciendo, pero la realidad es que, bueno, y sobre todo por hacerlo sola, que se dificulta mucho más, pero la realidad es que nunca todavía me planteé dejar de hacerlo, digamos, o dejar de hacerlo seriamente, porque me parece súper importante hablar de estas cosas coloquialmente. Me encanta, o sea, recibo mensajes de gente que escucha el podcast y lo disfruta. Me dice como, ay, no sé, esto no lo había pensado, no sabía que existía este concepto, esto también se puede pensar para otra película, y como seguir estos debates de una forma mucho más, como hablar con tus amigos, ¿no? Como, me parece que está bueno traer a la sociología a más ámbitos. Retomando esto de las entrevistas que hice a sociólogos, aparecía mucho la idea de que hay miedo, como que la sociología da miedo, que vos le decís a tu pariente, quiero estudiar sociología, y te dicen, ¿para qué? ¿Qué es eso? ¿Te vas a morir de hambre? Retomando lo que decía Julieta. ¿Qué es la sociología? Como que nos falta hacer un poco de marketing en la carrera, de qué significa, y por eso también no estamos en tantos ámbitos donde deberíamos estar. La sociología es súper importante para un montón de cosas, y bueno, y surge esta idea, ¿no? Como, ¿qué somos? ¿Por qué existimos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, estos espacios de hablar coloquialmente sobre la sociología son súper importantes.
Ojalá puedas sentirte más integrada en eso. O sea, integrada en el sentido de que no sientas que es una doble vida, o sea, porque habla justamente un poco de los problemas que tiene la academia, el hecho de que gente como vos sienta que son cosas absolutamente separadas, o sea, que una cosa le resta tiempo a la otra, o sea, cuando ni a palo, o sea, a ver, tendría que recordar cuál de toda la pila de apunte de todo lo que leí en mi carrera lo decía, pero si yo mal no recuerdo, corríjanme acá, colegas, parte de lo que es el desarrollo científico no está completo hasta que no se divulga. O me equivoco. Yo esto en algún lugar sé que lo leí, no es que lo inventé. Viste que los sociólogos somos máquinas de citar gente, ¿viste? Se dice esto. O sea, y yo estoy bastante de acuerdo. O sea, con lo cual sé que en algún lugar lo leí, no es una idea mía. Pero, o sea, yo creo firmemente en eso. O sea, si investigas y te lo quedás en un cajón, en un paper, ¿cuál fue tu aporte a la sociedad? ¿Entendés? O sea, eso es lo que no apunta. O sea, ojalá puedas dejar de sentir que lo que estás haciendo es una doble vida cuando en realidad es un laburo necesario. O sea, Bueno, nosotros esto lo decimos hacemos una especie de tallercito antes de empezar las de método, y la idea de ese taller es cambiar una idea, nada más, es como súper humilde el objetivo, que es, dejemos de pensar el conocimiento y la ciencia en términos de pensamiento. No, esa materia pensamiento científico no debería existir, debería llamarse comunicación científica, porque la ciencia es eso. lógica debería llamarse, en el mejor de los casos, lógica, si querés vos, pero sí. Lógica desde el punto de vista de que es necesario para poder tener una comunicación con otros, o una comunicación lógica con otros, pero digo, no deja de ser comunicación. Si es conocimiento, es comunicación, porque si no, no es conocimiento. Y tampoco es hacer ciencia, a lo sumo será aprender, a lo sumo será memorizar, a lo sumo será nutrirte o lo que Onanismo. sea. Onanismo. También, organismo. Che, perdón, porque ya estamos en hora y les quería hacer una pregunta más con esto de que nosotros estamos produciendo nuestros propios podcasts, que no tienen ni ahí la onda que tienen ustedes, porque a diferencia por ahí de la selección, yo creo inteligente que hicieron, que es que también hablarle a gente que no necesariamente su único interés en la sociología, los nuestros son de teoría sociológica. Entonces yo creo que alguien que ya de por sí no tiene un toque de ese interés no tendría una razón para escucharnos. Pero bueno, nada, estamos en ese intento. Tuvimos obviamente miles de millones de golpes con los que estamos aprendiendo, como por ejemplo que, no sé, que hay cuestiones técnicas que si no salís a la práctica no las vas a aprender. Le hicimos comprar, entre paréntesis, le hicimos comprar a la universidad un micrófono hiper cheto que no logramos enchufar en ningún lugar. Estamos aprendiendo Acá que está Nico, acá lo tenés a Nico, preguntale a Nico cualquier cosa. Que te da una mano. y nada, estamos aprendiendo que también estas cosas se hacen así y que también no nos formamos para esto, no somos comunicadores, a diferencia de Hernán, que sí estudió cómo comunicar. O sea, estamos formados para esas cosas y también nos estamos dando un poco estamos intentando tener esa paciencia con nosotros de saber que si esperamos que salga perfecto no sale nunca. Así que en eso andamos. Les pido, por favor, un consejito para quienes quieran meterse en esta aventura en la cual ustedes ya tienen un poco más de recorrido. Bueno, yo lo encaré pensándolo hacer de la forma más didáctica posible, ¿no? Como hablar en un lenguaje claro. Bueno, yo tengo igual para agarrarme de series y películas, que son cosas, es agarrar algo que la gente ya sabe y solamente darle una vuelta de tuerca. Pero sí, no sé, yo siento que en parte es como, yo ahora estoy cursando el profesorado también, es como un poco hacer la labor docente de intentar que la otra persona entienda lo que estamos queriendo transmitir y no solo hacerlo con nuestras herramientas, sino intentar adivinar cuáles son las herramientas de la otra persona y agarrar eso también, ¿no? Sí. No sé, para tu caso Aparte, especial, específico, ¿qué te puede servir que yo te diga? no, pero digo, me parece que ustedes lo hacen en una situación por ahí más difícil, porque en un aula uno puede tomar una evaluación y entonces puede ir de alguna manera ir ajustándose a las necesidades de los estudiantes o ajustándose a buscar la manera de armar una comunicación más efectiva. En un podcast no tengo idea, digo, ustedes chequean métricas, ven comentarios, ¿cómo hacen para poder tener una comunicación efectiva en ese sentido? Sí. No sé, Hernán, qué dirá él, pero Sí, bueno, yo escribo un guión, básicamente,
lo leo 1000 veces pensando, espero que alguien entienda de lo que quiero hablar, me pasa un montón de veces que digo, ¿alguien entenderá de qué estoy queriendo decir? Por ahí a veces le pido a alguien que lo lea, tipo, che, por favor, me lees el guión. Se entiende lo que quiero decir, está muy por ahí. A veces me pasa que caigo en esto de ser muy teórica y me dicen, no, mirá, hacerlo un poco más en español, pero también está un poco la fe, la fe de que el otro va a entender y le va a interesar lo que estamos diciendo. Sí, hay una buena parte de fe en esto, no vamos a mentir, digamos, la realidad es esa. A ver, desde un punto de vista técnico, si querés, te diría, el primer consejo es hacerlo, ya está. O sea, a ver, eso aplica inclusive a mi práctica laboral de hoy en día como Machine Learning Engineer, digamos, esta idea de, bueno, tipo, no vas a lograr la perfección, vas a lograr en todo caso el punto más óptimo posible en tu situación actual, dado tu contexto, dado tu alcance, dado todo, podés llegar a un punto óptimo, no así un punto perfecto. Porque si te quedás pensando en la perfección, no lo vas a hacer nunca jamás. Eso es el punto número uno. Y en cuanto a cómo comunicar, a ver, a mí me sirve mucho un poco, a ver, yo de vuelta, pasa que es difícil porque, bueno, tengo formación periodística, entonces es un poco difícil, pero me sirve siempre tratar de, y voy a citar a una persona bastante horrible y repudiada por todos los aquí presentes solamente, como el gran Bernardo Neustadt, ¿no? Que el tipo tenía esta idea de hablarle a Doña Rosa, lo cual es una estupidez en algún punto, pero no deja de ser cierto, o sea, ponerte en el ejercicio y decir, bueno, che, le tengo que explicar a mi vieja qué estoy haciendo. No sé qué le haga vos, Julieta, decir, bueno, che, mi vieja no sabe qué hago. Bueno, te lo cuento. ¿Lo entendiste? Sí, listo, entonces ya está, se entiende. O sea, nada de lo que hacemos, investigamos o tratamos es física nuclear, digo, o sea, a ver, y no por desmerecer nuestra ciencia y nuestra disciplina, pero nada de todo eso es algo que requiera ecuaciones diferenciales y toda esa clase de cosas para que se entienda, ¿no? Eso también está bueno tenerlo en cuenta. Había una vuelta un profesor de la carrera, Bonagronsky, en su momento también citaba, decía, si vos no entendés un economista cuando te habla porque te está cagando, en algún punto acá es lo mismo, o sea, si vos no entendés un sociólogo cuando te está explicando algo, es porque te está metiendo un verso, o sea, hay formas sencillas de explicar todo, o sea, dejar de caer en este onanismo que yo menciono de, bueno, de usar palabras complicadas solo porque sí. Otra frase que también me gusta mucho es una de Bukowski, de Charles Bukowski, el escritor, que decía que el intelectual es aquella persona que hace parecer difíciles las cosas fáciles y el artista es una persona que hace parecer fáciles las cosas difíciles. O sea, y yo creo que en esa intersección entre cómo comunicás de una forma más o menos atractiva y sugerente y demás, está el arte, ¿no? Pero por sobre todo la cosa es práctica también, Gastón, o sea, es práctica, práctica, práctica. O sea, tengo un profesor en TEA que cuando estudié periodismo me dice lo mismo, esto es horas de vuelo, o sea, este será mi primer podcast, pero no es ni por asomo mi primera vez adelante un micrófono, o sea, no es mi primer guión ni a palo, mi newsletter no es mi primera escritura para un público general ni a palo, pero la única forma en la cual lo puedes hacer es practicando, no hay mucha ciencia. Sí, para mí de la misma forma que se aprende sociología, se aprende a comunicar, se aprende a diseñar, se aprende a programar, se aprende, ¿no? Algunos lo estudiaron más, lo pusieron en práctica, algunas cosas funcionan mejor que otras. Creo que para algunas cuestiones tenemos habilidades más innatas y otras las tenemos que desarrollar a base de práctica, de formación, ¿no? Lo que tenemos es por ahí, yo rescato como la oportunidad de este tiempo histórico. Nos tocó estar acá ahora. Digo, no tenemos que ir a la biblioteca 6 millones de horas a buscar qué dijeron. O sea, tenemos la capacidad de... O sea, podemos traducir textos, charlas, cualquier conferencia dicha en cualquier idioma, en cualquier lugar del mundo en segundos. Podemos divulgar lo que hacemos si pensamos en otros. Lo que tengo como siempre presente es esto, ¿no? Como el tiempo histórico en el que estamos. El rol que tenemos los sociólogos me parece que cambia en ese sentido, o sea, podemos hacer otras cosas. Antes hubiese sido imposible, hubiésemos tardado un montón. Hoy, si no lo hacemos, creo que es o ignorancia o que no te interesa el otro, o sea, hacerlo, eso desconocimiento o indiferencia, no sé, pero no es algo bueno, porque no creo que nadie pueda elegir, o sea, si podés decirlo fácil, ¿por qué lo complicás? Total. O no sabes decirlo fácil o no te importa que te entiendan, digamos.
o no lo sabés y no lo querés reconocer, lo cual también es otra, ¿no? Claro, por eso, Pero, tal cual, o no sabes decirlo fácil o no te importa, el que te está escuchando, porque si no, como que uno está interesado en que el otro, para conversar te tenés que hacer entender, entonces hay ahí algo, si te interesa comunicarte con otro, necesariamente vas a tener que adecuar tu lenguaje a esa persona, así como esperás que otros lo hagan con vos, digo, vos vas al médico y esperás que te tire una data que más o menos vos puedas procesar para hacer algo con ese pie, ¿no? Con ese dolor de cabeza, no sé. No querés la definición, no sé, la definición teórica de lo que te está pasando a tu cuerpo. Querés que te ayude a resolver la situación en la que estás. Bueno, creo que cuando es al revés es más fácil, ¿no? Por ahí podemos seguir ejemplos de otros colegas que lo hacen, porque también tienen el desafío de hacer accesible aquel conocimiento que aprendieron de manera muy dura en la facu para otros seres humanos que no nos interesa tres pepinos la medicina. tal cual. Destilar el poder de las preguntas, perdón, ¿verdad? O sea, destilar el poder de las preguntas. O sea, yo siempre, eso siempre me acuerdo de una frase que me dijo cuando era docente mío, que ahora es uno de mis socios en la empresa, me dice, ustedes los sociólogos son insoportables porque hacen las peores preguntas de todo. O sea, dice, nosotros somos todos ingenieros, venimos acá, la cosa funciona. Ustedes hacen dos preguntas y nos deshabilitaron todo. Ese es nuestro poder. Entonces, si nosotros creo que como comunicadores, creo que más que enfocarnos en la respuesta, tenemos que enfocarnos en las preguntas, me parece. Eso. Gente, les pido mil disculpas, porque siempre le calculamos una hora, siempre le calculamos mal, obvio. Y aparte, esta vez Obvio. entramos más tarde por las desprolijidades de las cuestiones técnicas. Les agradezco, obviamente, a los tres por participar. Les agradezco, aparte, como esta especie de última ronda de consultoría barra terapia que nos están ayudando a hacer en este proyecto. Y nada, sabemos que el tiempo en YouTube es tirano, como en la tele, así que vamos a tener que ir cortando. No sé si alguno quiere hacer algún último mínimo comentario veloz. No, bueno, que no se desanimen. Ya quiero escuchar el podcast que van a sacar. Yo agrego Sí, solo una cosa, quizás durante mucho tiempo nos pensamos como parte como de las instituciones y no tanto de la disciplina. Así como que se ponía por delante dónde estudiaste, de dónde venís, dónde trabajás. Quizás sea el momento de repensarlo eso, porque si uno rasca, o sea, todos estudiamos en lugares diferentes, trabajamos en lugares diferentes o compartidos, pero el camino es mucho más heterogéneo que antes. Hay mucho más multiempleo, mucho más pertenencia a distintas instituciones con roles diferenciados y un camino común. Por ahí podemos poner como desafío, pienso, ¿no? Eso por delante y después preguntar de dónde venís. Sí. O cuál fue tu formación o la institución que te formó. Sí. Rescato ahí lo que dijo, de hecho, como último comentario. Primero dejo el mail ahí, dejo mi mail por si, no sé, alguien me quiere preguntar algo, lo que fuere, no, siempre hago lo mismo, no tengo ningún problema. No, y en esa línea también, ¿no? O sea, creo que sumando lo que dijo Lu con lo que dijo Julieta de no existe la sociología, existen sociólogos, sociólogas y sociólogos, ¿no? O sea, creo que esa es una muy linda frase que está bueno siempre tener en cuenta, y en ese sentido eso, o sea, tratar de preservar ese optimismo que tenemos en el fondo, quienes estudiamos esto, apuntando a un cambio, bueno, pensar en formas creativas de hacerlo, porque también vivimos en una época histórica que es tan increíble como aterradora, ¿no? Las dos cosas son a la vez, digamos, y eso, no desanimarse y saber que existe gente como UNE con esta clase de sensibilidad. Está bueno también. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a los tres por su ratito, por su experiencia, por sus consejos, por la gana de venir a charlar estas cosas. Sabemos que son días difíciles para todos. O sea, estamos en un momento del año donde no hay ser humano creo que entre los que nos movemos nosotros, que no esté cansado, no esté medio repodrido, no esté harto también de las fechas. Así que muchas gracias a ustedes, muchas gracias también a los que nos están acompañando dentro de los asistentes. Y bueno, vamos dejando el espacio para otras cosas. Perfecto, gracias.